días a todos. Gracias por venir a este acto, a este desayuno informativo que organiza Executive Forum y donde hoy contamos con la presencia de doña Ana Oregui, consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno vasco. Estimada consejera, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por desplazarse hasta Madrid para hablarnos en su conferencia de la Estrategia Territorial Vasca. Y estoy seguro, y todos estaremos de acuerdo, que será un placer escucharla. Agradezco la presencia de todos los cargos institucionales que nos acompañan, con especial referencia al secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, don Rafael Catalapolo. Quiero agradecer a las empresas que hacen posible la celebración de este evento. En primer lugar, a SACIR Construcción, el presidente del grupo SACIR, don Manuel Manrique, que hoy nos acompaña y que le agradezco su asistencia. El Grupo SACIR, como ya conoce, es un grupo perfectamente integrado y diversificado en las áreas de construcción, concesiones de infraestructuras, patrimonio, servicios y construcción industrial, y que desarrolla su actividad en más de 20 países y está presente en los 5 continentes. En el País Vasco, SACIR Construcción ha realizado y está realizando proyectos destacados como parte de la Alta Velocidad Vasca, la línea 3 del Metro de Bilbao y la construcción y explotación de la planta de tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos urbanos, TMB, situada en el Monte Arraiz, entre otros proyectos. Además, SACIR Construcción está realizando en la actualidad la ampliación del puerto de Bilbao, un edificio de 144 viviendas en Pasajes, Guipúzcoa, la rehabilitación y construcción de 2 edificios para el Parque Científico y Tecnológico de Zamudio y en Leioa, Vizcaya, respectivamente, y un edificio polivalente de formación e innovación para la Universidad del País Vasco en San Sebastián. SACIR destaca por sus valores, por ser una compañía innovadora, global, responsable, cercana y positiva. Quiero agradecer igualmente a SENER su participación. Grupo SENER, presidido por don Jorge Senagorta, que también está hoy presente y al que también le agradezco su asistencia. El Grupo SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en el País Vasco en 1956 y que en la actualidad cuenta con cerca de 5.500 profesionales y unos ingresos de explotación de 1.170 millones de euros. SENER agrupa las actividades propias de ingeniería y construcción, además de participaciones industriales en compañías que trabajan en los campos aeronáutico y de energía y medio ambiente. En concreto, en ingeniería y construcción, SENER se ha convertido en una de las mayores empresas de ingeniería españolas, siendo referente mundial en los sectores de infraestructuras y transporte, aeroespacial, de energía y procesos y naval. Su creciente presencia internacional le ha llevado a abrir oficinas en Argelia, Argentina, Brasil, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, la India, Japón, México, Polonia y Portugal, aparte de las oficinas españolas que ya tienen. Muchas gracias a las 2 empresas y muchas gracias a sus presidentes por venir de nuevo. Antes de la consejera subirá a la tribuna el senador Joaquín Bildarratz Sorrón, al que le cedo con mucho gusto la palabra. Don Joaquín, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos, como no, en este magnífico escenario del Hotel Palace. 7 de octubre, el día de hoy, es un día muy importante para Euskadi, para el País Vasco. Y lo es porque hoy, hace 77 años, José Antonio Aguirre tomó posesión de su cargo como lehendakari, es decir, nuestro primer lehendakari vasco. Y así, por eso les digo que para los vascos el día de hoy es muy importante. Con ello quiero decir que para mí, evidentemente, es un privilegio. 77 años más tarde, es un privilegio poder presentar a un miembro del Gobierno vasco, a la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregui Mastarrica. Un orgullo. Se preguntarán cuál es el punto, el nexo en común que podemos tener tanto la consejera como yo. Y les digo que no está en algo relacionado con ser senador, como pueda ser en estos momentos, o con alguna otra función en estos momentos visible, sino en la política local, en la cercana, en la política de portal, porque ella, dentro de su amplio currículum, es arquitecta del Ayuntamiento de Vitoria,
Y a mí pues me ha tocado durante 8 años presidir el Ayuntamiento de Tolosa, además de presidir la Asociación Vasca de Municipios, EUDEL. Y es ahí donde tenemos nuestro punto en común, nuestro nexo. Y hoy pues no quisiera hacer una introducción a la consejera al uso, porque entiendo que ella merece otro salto. No les voy a explicar su amplio currículum, sino que les voy a hacer una pequeña reflexión en el ámbito de lo local, algo que tanto a ella como a mí, tanto a su equipo como a nosotros, tanto nos preocupa. En un momento, en una situación económica tan complicada, donde, como ustedes saben, los ayuntamientos, es decir, lo local, es decir, lo cercano a cada uno de los ciudadanos, ciudadanas, tan mal lo están pasando. Y la primera reflexión que hago con respecto a los ayuntamientos es que dentro del marco institucional global y general, las instituciones no confían en los ayuntamientos. Los ayuntamientos se perciben como instituciones de tercer nivel y, si cabe, de franquicia. Y no hay más que ver el último proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad. Y evidentemente no voy a entrar ahora a debatir, porque no creo que sea el momento, y además creo que algunos compañeros senadores se me iban a enfadar. No es ese el motivo de mi reflexión, sino un único elemento que es el que tenemos que pensar, que es que las instituciones cercanas, los ayuntamientos, no son franquicias, sino que son poderes políticos. Y como tales, les tenemos que dar suficiente fuerza, suficiente competencia con su autosuficiencia financiera para que puedan desarrollar sus políticas. Si ustedes leen, si ustedes observan, si ustedes analizan la Europa del Norte, la tan magnificada Europa del Norte, verán que allí los poderes locales son aquellos poderes que más fuerza tienen con aquello que se relaciona con el ciudadano. Es decir, la política cercana, la política a lo ciudadano, analizada o desarrollada con el ciudadano, es la que lleva adelante la política local. Y aquella política que se aleja de la persona es la que establecen las instituciones comunes, gobiernos, etcétera, etcétera. Primer análisis. Segundo análisis, y evidentemente voy a ir terminando porque no creo que sea hoy el día que me toque a mí, sino a la consejera, pero segundo análisis, el que también los ayuntamientos tienen que hacer, y sé que lo que voy a decir a veces es complicado y por los propios ayuntamientos malinterpretados. En un estado como el español, donde tenemos más de 8.100 ayuntamientos, ¿es sostenible este sistema? ¿No son los propios ayuntamientos los que debieran de hacer también un análisis de ver de qué manera pueden respetar lo que es el derecho subjetivo de cada ciudadano, de suerte y manera que un ciudadano que viva en un municipio de 130 habitantes o uno que viva en uno de 100.000 tiene los mismos derechos subjetivos a la sanidad, a la educación, en un futuro a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, como síntesis a lo que les estoy intentando transmitir, en este nexo de unión que tengo con la consejera, de la política cercana, de la política asociada al ciudadano, a la ciudadana, nuestros ayuntamientos tienen que jugar un papel muy importante, porque eso es lo moderno. Lo moderno es acercarnos al ciudadano, no es lo contrario, alejarnos de él. En fin, hoy las reflexiones, como decía, son de la consejera Ana Aregui, y también tenemos que reconocerle y reconocer a todos y a todas las que están estableciendo o tienen responsabilidades políticas que difícil lo tienen. Difícil lo tienen en un momento como el que estamos viendo hoy en día, de una penuria económica importante, con muy poco dinero. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos ayudarles? Ya lo saben, pero probablemente tendrán que aplicar las máximas que un alcalde, las máximas que un gobernante tienen a la hora de decidir dónde están las prioridades. Y entiendo que son 3, y creo que a todos ustedes les puede tocar de cerca en el ámbito de las infraestructuras, sobre todo en esas inversiones que nos marcan el futuro, que nos hacen soñar el futuro. Y esos 3 criterios entiendo que son 3 ámbitos
el económico, el social y el medioambiental. Teniendo estos tres parámetros claros, son los que nos pueden ayudar a llevar adelante nuestras prioridades, a marcar nuestras prioridades y marcar las inversiones. Un pequeño apunte, porque no he hablado nada de Ana Oregi, de la consejera Ana Oregi, que es la que evidentemente pues, es la protagonista de hoy. Algo importante, algo básico, que es persona seria, persona muy honesta y, sobre todo, persona muy trabajadora. Con todos ustedes, Ana Oregi. Eskerrik asko, Jokin. Eskerrik asko guztioi eta egun on. Muchas gracias y buenos días a todos. La política local o el ejercicio de responsabilidades locales no solo me une al senador Jokin Bildarratz en esta sala, sino también al señor Jordi Barrondo, otro senador, al que quiero saludar. Fue mi jefe en una época. Egun on eta eskerrik asko, Jordi. Para poder hacer una aproximación a la política territorial de Euskadi, me van a permitir hacer una pequeña introducción en la que explicaré dos aspectos clave que marcan nuestras políticas. Por una parte, nuestra localización y, por otra, nuestro marco competencial. Euskadi se localiza al norte de la península ibérica, en el Golfo de Vizcaya, y ello marca de manera innegable su realidad geográfica, climática y socioeconómica. Hay tres aspectos clave en esta localización física que me gustaría resaltar. Nos encontramos al oeste del Istmo Pirenaico y somos una de las dos puertas naturales de entrada a la península. La divisoria de aguas entre las vertientes atlántica y mediterránea está a 50 kilómetros de la costa, es decir, es el punto del continente europeo donde más se acerca el Mediterráneo al Cantábrico, con lo que ello supone de riqueza de biodiversidad y de paisajes. Pasamos de hayedos y robledales atlánticos a aromáticas mediterráneas en un pequeño trayecto. Nos encontramos además en la ruta de paso norte-sur, que une Londres y París con Madrid, Lisboa y el norte de África. En cuanto al marco competencial, como bien saben, Euskadi es una comunidad autónoma en la que conviven 6 niveles de administración. Tenemos el nivel europeo, nivel estatal, el nivel autonómico con nuestro Gobierno vasco, el nivel territorial con las diputaciones forales de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa y el nivel local con los ayuntamientos y, en el caso de Álava, además, las juntas administrativas y sus concejos. Todos ellos con competencias legislativas, normativas y de gestión propias en materias como urbanismo, servicios, infraestructuras, medio ambiente. Quiero poner en este punto el ejemplo de las carreteras. Las vías urbanas son competencia de los ayuntamientos. Las vías interurbanas son competencia exclusiva de las diputaciones forales. Desde el Gobierno vasco tenemos la competencia de coordinación de las políticas de transporte. Por eso, hace ya tiempo, en el año 2006, nos dotamos de una autoridad del transporte de Euskadi para llevar a cabo la coordinación de todas estas políticas de transporte que incluye al Gobierno vasco, evidentemente, a las diputaciones forales y a representantes de las tres capitales y de la Asociación de Municipios. Por eso, en una materia como la política territorial no podemos entender nuestro quehacer sin un ejercicio continuo de concertación y colaboración entre los distintos niveles de administración. Cuando hablamos de política territorial es necesario atender a diferentes escalas de aproximación. Así debemos de propiciar la correcta inserción de nuestro territorio en las políticas europeas y al mismo tiempo atender al buen desarrollo, conexión y vertebración de nuestros asentamientos humanos en sí mismos y entre ellos. La política territorial tiene muchas facetas, muchos aspectos desde los que estudiar, analizar o debatir. Podríamos hablar de regulación de usos en el territorio, de buen diseño de asentamientos humanos, de política agraria, de conservación de recursos, de protección del patrimonio natural y cultural, de infraestructuras. Pero hoy me gustaría poner de relieve 3 claves fundamentales. El ser humano, como eje de nuestras políticas, personas, por eso el desarrollo o es desarrollo humano o no nos sirve. La puesta en valor de nuestro patrimonio cultural y natural. Patrimonio para las personas y patrimonio para el desarrollo humano. Y la cooperación entre las personas, entre los territorios, entre los niveles de instituciones, entre las instituciones y la sociedad, y del país con el resto del mundo. Por eso, cuando desde mi Gobierno hablamos de territorio, hablamos de personas, hablamos de patrimonio, hablamos de participación y concertación, y todo ello orientado a la consecución
de una región sostenible y competitiva en Europa que participe de los retos y de los mercados globales. A finales de la década de los 80, en Euskadi se gestó una estrategia territorial, en un momento en el que el desarrollo del planeamiento territorial y sectorial era muy incipiente, así como la legislación de incidencia territorial. En aquella época, Euskadi supo definir una estrategia de referencia ambiental, urbanística y de desarrollo de infraestructuras, impulsando un modelo que apoyó los procesos de transformación económica y social en unos momentos de crisis profunda por el agotamiento del modelo industrial anterior. Aquella estrategia territorial, plasmada en las llamadas Directrices de Ordenación del Territorio, aprobadas en 1997, ha demostrado su eficacia, contribuyendo a la gran transformación urbana que ha experimentado nuestro país en las últimas 2 décadas, siempre desde el respeto e integración de los valores naturales y culturales que configuran nuestra tierra y nuestra identidad. Los aspectos más significativos de esta estrategia territorial han sido establecer un sistema de protección de la naturaleza y criterios para la consideración del medio físico en las iniciativas urbanísticas y sectoriales, la definición de sistemas de infraestructuras y dotaciones con criterios supramunicipales orientados a apoyar la configuración del modelo territorial propuesto, potenciar las capitales vascas, reforzando sus diferentes perfiles urbanos y articulando un sistema policéntrico de capitales con la fortaleza necesaria para liderar procesos de desarrollo e innovación, y consolidar la red de ciudades medias y de núcleos rurales, capaces de dotar una adecuada base de servicios a todo el conjunto del territorio. Nuestra estrategia territorial analiza nuestra posición relativa en el continente europeo. Así podemos decir que ocupamos una situación excéntrica de la gran dorsal europea que va desde Inglaterra hasta Italia, pasando por Benelux, Cuenca del Rin y los valles suizos. Euskadi asume esa excentricidad y necesita asentar un nodo de centralidad de escala europea por medio de una integración más eficiente de las ciudades vascas y de su entorno. Nuestra comunidad autónoma aparece de forma cada vez más definida como una auténtica ciudad-región en el contexto internacional. La escala del territorio del País Vasco es similar a otras ciudades-región del mundo, ciudades-región que acogen funciones y centros económicos globales, tales como Estocolmo, Amberes, Bruselas, Frankfurt, que presentan un tamaño demográfico y geográfico muy similar al de nuestra comunidad, con densidades en ocasiones menores, fruto de modelos urbanos más extensivos, por tanto, con aprovechamientos menos eficaces de su masa crítica poblacional y económica. Las políticas de transportes, energía, espacios naturales, cohesión social, gestión de residuos, abastecimiento de agua, etcétera, solo son verdaderamente eficientes y viables si derivan de un modelo territorial y urbano previamente consensuado y orientado a lograr objetivos de sostenibilidad. En el mundo, el 50% de las personas vive en ciudades. Se espera que para el 2050 el 90% de la población sea urbana. En Euskadi ya tenemos el 72% de la población viviendo en el entorno de nuestras 3 capitales. Suele decirse que la batalla de la sostenibilidad se librará en las ciudades. Si las ciudades son sostenibles, la especie humana tendrá futuro. Si no lo son, nos enfrentaremos a graves problemas. A veces parece que las ciudades son el origen de los problemas, pero somos muchos los que creemos que realmente son el lugar para construir soluciones. Son el artefacto más eficiente que ha inventado la especie humana para su convivencia. Sabemos que el modelo que mejor funciona es el modelo compacto, complejo y cohesionado. Los sistemas que dan servicio a nuestra especie adquieren mayor sentido cuando se ubican en ciudades con unos ratios determinados de densidad, compacidad, tamaño u ocupación. En la actualidad, nuestra comunidad autónoma, con una población de un poco más de 2 millones de habitantes sobre una superficie de 7.089 kilómetros cuadrados, tiene una densidad de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual nos sitúa como la región no metropolitana más densa de la Unión Europea. Si tomamos exclusivamente los datos de suelo urbanizado, nuestra densidad resultante es de 5.866 habitantes por kilómetro cuadrado. Por comparar con nuestro entorno más próximo, la densidad media en España es de 90 habitantes por kilómetro cuadrado y en Europa de 115 habitantes por kilómetro cuadrado. En esta realidad urbana, el modelo territorial es un elemento clave para lograr un desarrollo sostenible, pues sus aportaciones son esenciales para que las políticas sectoriales sean realmente viables y eficaces. Frente al énfasis del crecimiento, proponemos recuperar la densidad de los asentamientos, limitar los procesos de expansión de las zonas edificadas y hacer de las iniciativas de renovación y reutilización de espacios construidos el centro de las actividades del futuro. Este enfoque es esencial para la sostenibilidad, pues evita la destrucción de suelos que son soporte para la vegetación y el sector primario,
permite mejorar la gestión de los residuos y de recursos estratégicos como el agua, reduce desplazamientos motorizados y favorece el uso de sistemas de transporte colectivo. Aspectos tales como la forma urbana o la localización de determinados usos resultan esenciales para que el transporte colectivo predomine sobre el vehículo privado y se reduzca la necesidad de nuevos viarios. Pero, evidentemente, nuestro territorio no es una simple adición de ciudades y pueblos. La calidad de los elementos territoriales es un factor clave para el futuro. Espacios naturales, bosques, espacios agropecuarios, litorales, también paisajes urbanos que expresan condiciones de sostenibilidad y de calidad de vida conforman una variedad de ambientes decisivos para el atractivo de nuestro territorio. La mejora ambiental y paisajística, la puesta en valor de nuestros atractivos naturales y culturales se sitúan entre nuestras mejores oportunidades de futuro porque aportan calidad de vida, desarrollo y oportunidades sociales y económicas. La coherencia territorial debe ser una seña de identidad del País Vasco, un factor esencial de su calidad de vida, así como un componente básico de la estrategia de sostenibilidad, innovación y competitividad. La gestión activa de los espacios agrarios que se enfrentan a profundos cambios, la interconexión de los espacios naturales y la incorporación de las perspectivas del paisaje a las intervenciones en el territorio son iniciativas necesarias para mejorar la biodiversidad y restaurar los ciclos naturales, que son esenciales para garantizar la disponibilidad de recursos básicos, prevenir riesgos, fomentar el atractivo del territorio y la calidad de vida. Nuestro territorio es un territorio profundamente humanizado, donde el ser humano está presente desde tiempos inmemoriales. Esta presencia ha dejado importantes vestigios históricos y culturales que conforman un rico patrimonio cultural, material e inmaterial, que deben ser también tomados en cuenta como base fundamental de la estrategia territorial en cuanto que conforman nuestro paisaje y nuestra identidad, dotando de valor a nuestro entorno. La lectura conjunta de los valores naturales y culturales se nos antoja fundamental en una estrategia territorial que apuesta por la cohesión social, la identidad y, en suma, por la sostenibilidad. En la actualidad, el 22,7% de nuestro territorio está incluido en una u otra de las figuras de protección de la naturaleza existentes en la red de espacios naturales, Urdaibai, Txingudi, los espacios Ramsar y espacios de la red Natura 2000. Conforman un muestrario de los principales ecosistemas y áreas de interés ambiental en la comunidad. El estado del medio ambiente y de los ecosistemas ha mejorado de forma notable en los últimos años, pero actualmente aparecen nuevos retos y oportunidades para mejorar la calidad ambiental y la sostenibilidad global de nuestro territorio. La consolidación de los espacios protegidos como elementos esenciales de recuperación de la biodiversidad exige una mayor interconexión entre ellos, reduciendo el impacto de los elementos que provocan fragmentación territorial entre diferentes biotopos y generando ámbitos que les den continuidad. El conjunto formado por los cauces de los ríos, las líneas de cumbres, las sendas, los caminos rurales, las vías verdes, crea una malla blanda del territorio que ayuda a interconectar los diferentes espacios y los sistemas naturales. La recuperación ambiental de los cauces, la restauración de impactos y el desarrollo de usos compatibles que permitan el uso del entorno en zonas inundables son acciones básicas para potenciar los ríos como elementos de alto valor del territorio. En los ríos y demás ecosistemas acuáticos se pone de manifiesto el difícil equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Necesitamos el agua para vivir. De hecho, Naciones Unidas considera el derecho al agua como un derecho humano fundamental, pero, sin embargo, su utilización para usos humanos no puede comprometer el buen estado de los ecosistemas. Por ello, es fundamental una política hidráulica consensuada entre las diferentes administraciones, que garantice al 100% el abastecimiento de la población en condiciones de cantidad y calidad, al mismo tiempo que busque el buen estado de las masas de agua de la comunidad autónoma, tal como está regulado en la Ley 1/2006 de Aguas del País Vasco. La gestión de episodios climatológicos adversos, sequías y, fundamentalmente, inundaciones requiere de labores de planificación y preventivas que nos llevan a la eliminación de puntos negros en el territorio y a minimizar, en suma, los riesgos para la población afectada. Para esta gestión es fundamental incorporar en el planeamiento territorial y urbanístico las dinámicas fluviales desde un profundo conocimiento y respeto del medio. Nuestro Gobierno lleva años trabajando en esta línea por medio de planes de prevención de inundaciones, mapas de riesgo de la comunidad autónoma, caracterización de zonas inundables, coordinación de los planeamientos urbanísticos, competencia de los ayuntamientos y eliminación de puntos negros en los cauces. Junto a los cauces aparecen otros importantes corredores con potencial para articular espacios de conexión ecológica a lo largo de las líneas de cumbres. Se trata de zonas poco accesibles en su mayoría, lo cual ha permitido que mantengan un alto grado de integridad natural.
Han sido utilizados como zonas de pastos estivales con aprovechamientos forestales en las cotas más bajas. Apostamos por una red de corredores ecológicos dentro de la Estrategia Paneuropea de Biodiversidad y Paisaje, sin olvidar la mejora y gestión de los espacios naturales ya consolidados. En materia de patrimonio cultural, en Euskadi hemos hecho un tránsito desde la pobreza monumental a la riqueza cultural, que está lejos de haber sido interiorizado todavía en los ámbitos académicos, institucionales, profesionales y sociales. El patrimonio tangible e intangible es el testimonio de la creatividad humana y el sustrato de la identidad de los pueblos. No es solo ni principalmente un testimonio que nos lega el pasado, sino sobre todo un capital social que nos permite proyectar el futuro. Es el producto de miles de años de historia, fruto de la contribución colectiva de todos a través de las lenguas, imaginarios, tecnologías, prácticas y creaciones. La cultura adopta formas que siempre responden a modelos dinámicos de relación entre las sociedades y los territorios. La riqueza cultural, igual que la natural, se basa en la complejidad y en la diversidad. Además, cumple también otra ley de la naturaleza, la de la evolución. No se trata, por tanto, de fosilizar el patrimonio, ni de folclorizarlo. El reto estriba en ser capaces de descubrir los valores que han hecho que este patrimonio perviva, sea parte de nuestra identidad, para una vez identificados, protegerlos y potenciarlos, para vivir y convivir mejor. En esta visión territorial, personalmente apuesto por el policentrismo, la identidad y la complementariedad, modelo que ya comparten casi todos los países europeos. El policentrismo dota de fortaleza a cada núcleo, a partir de sus propias potencialidades y permite mayores oportunidades al configurar una estructura que en conjunto es más compleja, diversa, innovadora y sostenible que cada elemento por separado. El territorio policéntrico en red genera sinergias y se basa en la complementariedad entre los distintos elementos territoriales. Este territorio interconectado incluye espacios metropolitanos, ciudades medias, núcleos rurales. Un territorio que armoniza la identidad de cada lugar con las diversas oportunidades que ofrece el conjunto. Pero no solo defiendo la complementariedad de nuestros núcleos urbanos, también la de las infraestructuras, que con visión de país deben de convertirse en elemento esencial del desarrollo del territorio. Como decía al principio de mi intervención, Euskadi se localiza en una de las rutas principales norte-sur de acceso de personas y mercancías a la península ibérica. Debemos optimizar nuestras conexiones interiores y exteriores. Hacia afuera es necesario mejorar nuestros enlaces con los espacios económicos más importantes del entorno español y europeo, la cornisa cantábrica, Burgos-Madrid, el eje del Ebro o Aquitania-Burdeos-París. Hacia adentro debemos mejorar la interrelación del sistema polinuclear de capitales, por medio de la nueva red ferroviaria vasca, así como a un nivel inferior potenciar unas relaciones fluidas entre los diferentes núcleos. Como en todas las sociedades desarrolladas, en la comunidad autónoma, las demandas de movilidad son cada vez mayores, a la vez que la elevada conectividad exterior y la alta eficiencia en las conexiones exteriores se convierten en requisitos imprescindibles para la competitividad. En este contexto, es necesario otorgar un protagonismo creciente al concepto de movilidad sostenible, es decir, aquella que permite aumentos de la movilidad, limitando o reduciendo costes y efectos negativos que este proceso puede conllevar. Integra aspectos tales como aumentar la importancia de los sistemas de transporte colectivo en la movilidad global, facilitar la intermodalidad y lograr una relación estrecha entre los procesos urbanos y los sistemas de infraestructuras de transporte. La movilidad sostenible surge de la interacción entre unas estructuras territoriales que faciliten el uso de modos de transporte de menor impacto y la disponibilidad de las infraestructuras y los servicios que las hacen posibles. Para ello, estimo necesario nuevos proyectos de conexión intermodal que posibiliten un sistema integrado del transporte colectivo que aumente su eficacia y el atractivo de su uso, con especial atención a la intermodalidad, cercanías, tren de alta velocidad y tren de alta velocidad aeropuertos. Asimismo, la integración de los diferentes sistemas de transporte mediante gestiones unificadas, instalaciones comunes, coordinación tarifaria y de horarios que faciliten la eficacia global del sistema. La realización de la nueva red ferroviaria vasca es una prioridad para Euskadi, puesto que constituye un gran proyecto, clave para interconectar las principales ciudades del territorio y articular el País Vasco dentro de las principales redes europeas de transporte, tal y como recoge el Libro Blanco del Transporte Europeo y la Estrategia Territorial Europea. Así lo ha manifestado reiteradamente el comisario europeo, señor Kallas. Para ello, urge ya definir la entrada de la nueva red ferroviaria en cada una de las 3 capitales vascas, así como que el Ministerio de Fomento licite los tramos pendientes de la Y. Nos preocupa sobremanera la falta de conexión en alta velocidad del tramo Burgos-Vitoria,
puesto que de seguir con el planteamiento actual del tercer hilo para este punto, nos encontraríamos con la excentricidad, entre comillas, de tener 80 kilómetros de segunda en una red transeuropea prioritaria para la Unión Europea y con la que el Gobierno español y el Gobierno vasco se comprometieron hace ya muchos años. Mi Gobierno, a pesar de las dificultades económicas por las que todos atravesamos, está actuando con absoluta responsabilidad, jerarquizando y priorizando inversiones que le permitan cumplir con los compromisos adquiridos. No espero menos del Gobierno de España. Otro de los aspectos fundamentales de nuestra estrategia territorial es nuestra decidida apuesta por la intermodalidad. Contamos con 3 puertos comerciales, 2 de ellos de interés general, Bilbao y Pasaia, 3 aeropuertos, una red de carreteras de alta capacidad de gran calidad, así como de conexiones ferroviarias en los 3 anchos necesarios para poder garantizar la intermodalidad, sin olvidar nuestras plataformas logísticas disponibles, ya construidas. Creemos sinceramente, y así lo hemos trasladado al Ministerio, en el marco de los trabajos tendentes a la definición de la estrategia logística del Estado, que Euskadi aporta valores indiscutibles para constituirse en un nodo logístico en el entorno europeo. Para ello, es fundamental la definición de enlaces ferroviarios para viajeros de Donostia a Beovia y para mercancías desde el puerto de Pasaia a la frontera en ancho estándar europeo, al igual que la habilitación de la travesía sur ferroviaria hasta el puerto de Bilbao. Estamos trabajando en la conexión de nuestros puertos con las grandes plataformas logísticas del territorio de Álava, así como en la conexión a este sistema del aeropuerto de Foronda, como pieza fundamental en el movimiento de mercancías. Es necesario integrar el aeropuerto de Foronda en los sistemas de transporte metropolitano y facilitar su conectividad con los espacios logísticos previstos en el gran polígono industrial y logístico de Jundiz, Álava, reforzando su perfil de gran aeropuerto carguero y polo logístico, pero sin perder de vista su potencial como aeropuerto de pasajeros a medio y largo plazo. Los aeropuertos se presentan como una infraestructura esencial para el futuro del País Vasco. Estimo necesaria la configuración de un sistema aeroportuario vasco que se apoye en la especialización de cada una de las terminales de la CAP, desde la idea de un aeropuerto 3 terminales. También es necesaria la complementariedad y colaboración entre los puertos de Bilbao, Bermeo y Pasaia, además de la puesta en valor de los espacios logísticos con ellos relacionados. Bien es verdad que el momento económico no es bueno, que hay que recuperar cargas y hemos de adaptarnos a los nuevos mercados. Por poner el ejemplo de Pasaia, diré que en estos momentos el puerto de Pasaia se enfrenta a un doble reto. Por una parte, la búsqueda de tráficos y de mercancías cuando las mercancías habituales han caído en picado. La central térmica que producía los tráficos de carbón está ya cerrada y los tráficos de chatarras de las acerías guipuzcoanas han caído. Y un segundo reto en la convivencia y la mejora de la calidad urbana. Es un puerto absolutamente urbano y tiene por delante el difícil reto de la convivencia de los usos portuarios con los usos urbanos y humanos. Desde el Gobierno hemos propuesto un protocolo de colaboración entre todas las instituciones para favorecer la regeneración y la recuperación del puerto de pasajes y del entorno de la bahía. Es tiempo de administrar bien lo que tenemos y de actuar en consecuencia hasta que recuperemos niveles anteriores de desarrollo y bienestar. Nuestro autogobierno ha demostrado que nuestro desarrollo puede ser similar al de los pueblos y regiones de la Europa más avanzada. Somos una entidad política que quiere corresponsabilizarse de los grandes retos globales medioambientales y sociales, que puede y debe participar con buenas prácticas en la gobernanza global, donde hoy nos jugamos el desarrollo humano y sostenible, que es ya local y global al mismo tiempo. La estrategia territorial que seguimos desde nuestro Ejecutivo Autonómico colaborará sin duda a impulsar nuestro desarrollo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, senador, don Joaquín Bildarratz. Hay varias preguntas. Empezamos por una que le hacen desde Europa Press. ¿Son suficientes las cantidades que el Gobierno central prevé dedicar a las infraestructuras de transporte en Euskadi según el proyecto de presupuestos generales del Estado presentado recientemente? Bueno, dos cosas. Por una parte, decir que entendemos las dificultades por las que está pasando el gobierno español
en materia presupuestaria porque las compartimos. Nosotros también estamos en este momento inmersos en la elaboración de nuestros presupuestos y la verdad es que si dentro de lo que es esta crisis que estamos viviendo se marcan determinadas líneas rojas, como hemos hecho yo creo que los gobiernos responsables, para poder atender los diferentes servicios sociales, educación, sanidad, etcétera. Los departamentos más afectados somos los de los inversores y los de infraestructuras. Esto le está pasando al Ministerio de Fomento y nos está pasando también a nosotros. Por tanto, comprendemos perfectamente la situación y sabemos que esto nos está obligando a hacer unos ejercicios de priorización y jerarquización que nunca hubiéramos imaginado posibles. Y, sin embargo, pues bueno, sacando de donde no tenemos, estamos manteniendo las inversiones que teníamos y pasando este mal trago, este mal momento. Dicho esto, cierto es que creemos que dentro de esa priorización y jerarquización hay algunas obras en el País Vasco que dependen del Ministerio de Fomento, en particular la red de alta velocidad, la conocida como la Y vasca, que para poder mantener los ritmos y para poder mantener sobre todo las fechas de finalización, no digo ya la fecha concreta que se hubiera dicho en algún momento, sino una finalización coordinada y concertada de todas las partes de la Y, requerirían más créditos y más inversiones en los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Había otra pregunta, pero ya la has contestado con el tema de la Y vasca. El presidente de Traxa, que está aquí en la sala, don Miguel Jiménez de Córdoba, le hace el siguiente planteamiento. El Gobierno vasco ha anunciado la voluntad de desprenderse de la acción que posee la empresa Traxa, que él preside. La desproporción existente entre, uno, los dilatados servicios prestados por Traxa en 35 años a los diferentes gobiernos vascos en materia de medio ambiente y agricultura. Dos, el escaso ingreso que se derivaría de la venta de esa acción, unos miles de euros. Todas estas dos cosas inducen a pensar que hay otras razones fuera de las técnicas y económicas para esa venta. Quizás sean razones políticas. ¿Cuáles son, según su opinión? Gracias, le da las gracias. Bien, efectivamente, el Ejecutivo anterior de Patxi López compró una acción de Traxa para entender que se podían hacer contrataciones directas con esta empresa, entendiéndola como un medio propio. Nosotros entendemos que esto no puede ser así y que Traxa es una empresa más y que no por tener una acción podemos considerarla como un medio propio. Además, así nos lo dicen reiteradamente los informes jurídicos y los informes de la Oficina de Control Económico en el Gobierno vasco. Por tanto, tener o no tener esa acción de Traxa no supone poder hacer esas contrataciones directas y, por tanto, Traxa podrá seguir presentándose a las licitaciones del Gobierno vasco y colaborando con nosotros en aquellos lugares en los que en buena lid obtenga las licitaciones, sea concesionario o en fin. Le hacen una pregunta, también la ha comentado, sobre los sucesivos retrasos en los últimos años en la construcción de la alta velocidad. En su opinión, ¿hasta qué punto puede estar perjudicando el desarrollo económico y social de Euskadi? Bueno, creo que he explicado en mi intervención, igual hasta un poco pesada, les he dormido un poco a ustedes con nuestra visión territorial. La alta velocidad tiene dos funciones básicas en nuestra comunidad y tan importante es la una como la otra. Una es la de vertebración europea y la de conexión hacia el norte y hacia el sur, evidentemente, y otra es la interconexión de nuestras capitales y el posibilitar que nuestro territorio funcione realmente como lo que ya apunta, como una metrópoli. En este sentido, todas estas políticas que están definidas desde los años 80, que ya estaban considerando la incorporación de este elemento fundamental de infraestructura, están viéndose condicionadas y no se están pudiendo llevar a cabo por los continuos retrasos de esta ejecución. Por tanto, nosotros evidentemente deseamos y trabajamos duramente para que la consecución de la Y sea una realidad lo antes posible. Le hacen otra pregunta, si está trabajando el Gobierno vasco, usted lo ha citado también, pero se lo preguntan aquí, para hacerse con el control de los 3 aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca.
Sí, tenemos en un territorio muy pequeño 3 aeropuertos. Si amplío un poco el zoom, encuentro otros 3 aeropuertos muy cercanos también, en La Rioja, en Burgos, en Biarritz, Santander. Entonces, desde luego, creemos que no tiene ningún sentido el que todos estos aeropuertos estén compitiendo para quitarse los tráficos. Sinceramente, creemos que hay una posibilidad de trabajo en complementariedad con los 3 aeropuertos vascos y por eso estamos analizando las posibilidades legales y las posibilidades económicas que esto podría dar. Es evidente, y he puesto un poco el foco porque creo que en este momento es el aeropuerto que tal vez más preocupación a los ciudadanos de Álava desde luego genera en el aeropuerto de Foronda. El aeropuerto de Foronda es un gran aeropuerto carguero, es un aeropuerto con unas infraestructuras y con unas condiciones orográficas magníficas, excepcionales. Y bueno, pues hemos visto en los últimos tiempos que han ocurrido, que ha habido algunas decisiones y algunas actuaciones, el cierre de la operatividad de 24 horas también, y sobre todo la eliminación del punto de inspección fronterizo, que bueno, pues creemos que le pueden hacer daño. Por tanto, esa complementariedad, en una primera instancia estamos viendo que el aeropuerto de Foronda debe continuar siendo un aeropuerto de carga y debemos de impulsar los tráficos de carga, para ello fomentar también la intermodalidad con plataformas logísticas que tenemos en el territorio ya construidas y que tal vez una conexión que se antoja bastante sencilla, conociendo el territorio, entre el propio aeropuerto y el polígono de Jundiz, por ejemplo, o el centro de transportes de Vitoria, podrían dar un buen impulso a este aeropuerto. Por otra parte, no hay que decir que el aeropuerto de Loio es un gran aeropuerto de viajeros y el aeropuerto de Hondarribia también puede ejercer una labor complementaria a los otros 2, siempre en combinación con los tráficos que hay en Biarritz, que no podemos olvidar que Biarritz realmente sirve fundamentalmente a toda la región, a lo que llamamos la euroregión, Donosti, Bayona, toda la región de Aquitania y de Guipúzcoa. Jorge Ibarrondo le hace una pregunta. Usted es arquitecto, sí, y usted quiere saber qué visión o interpretación tiene del futuro diseño de las estaciones del tren de alta velocidad de la Y vasca, en Vitoria, San Sebastián y Bilbao, ¿no? ¿Cree que debe ser arquitectura espectáculo, por lo tanto imagen, o arquitectura operativa y por lo tanto discreta? Bueno, es que recasco, Jordi, por la pregunta. Me rememora otros tiempos en los que a las 7:30 de la mañana venía a su despacho de concejal en el Ayuntamiento de Vitoria. Yo también estaba a las 7:30 de la mañana en mi despacho de técnico y nos dedicábamos a ver, a estudiar y a valorar proyectos y demás. Creo que no son tiempos para grandes espectáculos. Y debemos de racionalizar muchísimo el gasto, lo he dicho antes. Tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos entre manos. Y creo que es necesario hacer ese análisis de la mano del Ministerio en colaboración con Fomento de la entrada a las 3 capitales vascas de la Y y pensar en la funcionalidad y pensar en el servicio. Yo creo que lo fundamental es que pensemos en el servicio, más allá de grandes alardes arquitectónicos. Además, también tengo que decir que tenemos grandes arquitectos, desde luego en el País Vasco, en España también. Tenemos grandes arquitectos que pueden hacer grandes obras y pegadas al terreno, pegadas a la tierra y a la realidad de las necesidades de los ciudadanos. Muchas gracias. Hay un par de cuestiones sobre Euskotren, que es la empresa que depende de su departamento. Le lanzo la primera. ¿Tiene el Gobierno vasco en su agenda a medio plazo o a largo plazo la posibilidad de liberalizar Euskotren, de la misma forma que se está planteando también a medio plazo, a largo plazo, Adif, Renfe? No, sinceramente en este momento no tenemos esta cuestión en la agenda. Estamos en un proceso, eso sí, de racionalización de todo el entramado institucional, de sociedades públicas. Estamos inmersos en estudios no solamente con Euskotren, sino con todas las sociedades públicas y los entes que dependen del Gobierno, incluso también las sociedades participadas,
para racionalizar, eliminar duplicidades, ineficiencias, etcétera. Esta es la labor en la que estamos inmersos en este momento. Más adelante pues habrá que ver. Muy bien. La otra cuestión es si considera que los transportes de viajeros por carretera que subvenciona Euskotren, si son una competencia directa y desleal a los operadores privados de transporte de viajeros por carretera. Bueno, hace escasamente 10 días tuve una comparecencia parlamentaria en el Parlamento Vasco sobre esta cuestión. No creemos que estamos haciendo competencia desleal porque hay varios aspectos y en un expediente que tenemos abierto en la Comisión Europea y que ha habido varias reuniones y creemos que estamos a punto de recibir ya la resolución que desestima este expediente o este problema. Hay dos cuestiones. Una, que Euskotren funcione siempre, preste sus servicios siempre dentro de la comunidad autónoma. Hubo un caso en el que Euskotren se licitó para una línea que iba a Cantabria, que era una línea que excedía de nuestro territorio, pero en este punto nosotros hemos reconocido que no es nuestro territorio y ahí no nos volveremos a meter. Una cosa que en un momento puntual se hizo, pero desde luego no es ni nuestro cometido ni nuestra intención. Y por otra parte es que el servicio que da Euskotren siempre está ligado evidentemente al servicio público en lugares donde no es deficitario, la verdad es que el servicio público el servicio de pasajeros es siempre deficitario, más o menos. Y Euskotren está funcionando sobre todo en líneas que vienen por cuestiones históricas, líneas que habían ido desapareciendo, antiguas líneas de ferrocarril que fueron desapareciendo por falta de rentabilidad y por falta de viajeros y se fueron sustituyendo por autobuses. Entonces, al final esa es nuestra estructura. Tenemos dentro de Euskotren una parte de nuestro personal que se dedica al tema de los autobuses, conductores, tenemos una flota de autobuses, pero siempre están relacionados con este tipo de líneas muy deficitarias y de apoyo a las líneas de tren. Muy bien. Hay otra pregunta, es una pregunta ajena a su competencia, tiene que ver con su competencia, pero ajena a su territorio, y es noticia y por eso se lo preguntan, respecto a la tragedia ferroviaria del pasado verano en julio en Galicia y la reacción judicial de imputar a 22 personas, no solo a los responsables de seguridad de Adif, sino a los presidentes, al actual presidente y a los anteriores presidentes de Adif, del anterior gobierno socialista. Y esta resolución judicial usted sabe que ha sido muy criticada, porque piensa que es inadecuada o exagerada. ¿Cuál es su opinión? No es su ámbito, pero sí es su sector. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que son cuestiones muy delicadas. Hay una comisión de investigación, hay un proceso judicial y yo no me voy a meter a valorar decisiones judiciales. Lo único que quiero hacer desde aquí es, una vez más, manifestar mi apoyo y mi solidaridad tanto con todas las víctimas y también con todo el personal del Ministerio y desde luego con los responsables políticos del Ministerio creo que son momentos muy difíciles para todos y hay que dejar que discurran los expedientes y los procesos que hay abiertos para poder valorarlo. Muy bien. Cambiando de tema, una de las competencias que tiene en su departamento es medio ambiente. Uno de los temas más relevantes en la actualidad es la aparición de la extracción del gas pizarra, ¿no? Lo que se conoce como el shale gas, mediante la técnica de fractura horizontal o fracking. Este sistema es muy popular en Estados Unidos. Como sabe, está facilitando la independencia energética de esta superpotencia en 2 o 3 años. Y en España en concreto tenemos al Ministerio de Industria y Energía que está apoyando esta técnica, pero incluso dentro del Partido Popular hay oposición. Hay en algunas regiones como Cantabria, La Rioja, donde hay una oposición. Estuvo aquí el alcalde de Vitoria, que él dijo que él se oponía, ¿no? Por el tema de los acuíferos, lógicamente, la contaminación. ¿Cuál es su opinión sobre este sistema como representante del Gobierno vasco y la responsable de medio ambiente en el mismo? Bueno, el tema del fracking es controvertido, evidentemente, y no en mi departamento es medio ambiente, pero no es energía, es el departamento de innovación, competitividad.
Industria y Energía el que se encarga de esta cuestión, pero evidentemente a nosotros desde Medio Ambiente nos preocupa que todas las actuaciones que se hagan sobre el territorio se hagan de una manera absolutamente respetuosa con los valores del territorio y con los valores del medio ambiente. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es estar vigilantes a que todas las actuaciones lleven, como no puede ser de otra manera, sus evaluaciones de impacto y se establezcan si hay afecciones críticas o no. Y para eso nos hemos dotado, yo creo que las diferentes administraciones, de sistemas de cautela y de sistemas de vigilancia en cuestiones ambientales, y lo que tenemos que hacer es dejar funcionar a esos expedientes. Por otra parte, también quiero decir que, bueno, yo creo que ya para estas alturas todos hemos visto aquellas fotos de los territorios de Estados Unidos llenos de pozos o llenos de puntos desde los que se extrae el fracking. Y nos hemos quedado asustados, ¿no? Porque si hacemos una traslación directa de aquello sobre nuestro territorio, pues realmente es un poco para poner los pelos de punta. Generalmente las cosas no suelen ser cortar y pegar, no es coger lo que hay en América y ponerlo sobre el territorio a la vez, que es el caso que tenemos más encima de la mesa, parece ser por la posibilidad de que exista este gas. Y también lo que hay que hacer son proyectos serios, ver cuáles son las verdaderas afecciones sobre el territorio, y apunta en un principio que los puntos en los que tendríamos que tener especial cuidado y vigilancia son efectivamente los acuíferos y también el paisaje. El paisaje para nosotros, como lo he dicho en mi primera intervención, es un valor, es patrimonio de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, y también es algo que tenemos que tomar en consideración. Muy bien. Le hacen otra pregunta, usted lo ha citado también, pero va directamente al grano. ¿Se están perdiendo sinergias en los puertos de Bilbao y Pasaia al no trabajar de forma coordinada? ¿Hay algún punto negro que se está obteniendo por esto, por no trabajar los dos de la mano? Pues creemos que sí. Hemos hecho una propuesta de colaboración, de un protocolo de colaboración entre los puertos Pasaia, Bilbao, incluso Bermeo, que es un pequeño puerto que gestiona la comunidad autónoma. Son puertos muy diferentes y muy cercanos. El puerto de Bilbao, hablo de memoria, mueve 30 millones de toneladas. El de Pasaia, 3, números redondos, no llega. Ha perdido muchos tráficos últimamente con la crisis, como he comentado antes, con el cierre de la térmica y también con la bajada de las acerías. Y el de Bermeo, 300.000, o sea, vamos dividiendo por 10 cada uno. Evidentemente, unos a otros no se van a hacer competencia y, sin embargo, su hinterland es el mismo. Creemos que no ya en una colaboración que entre a generar problemas de competencia, como me preguntaban antes en el caso de Euskotren con los autobuses, no estamos pensando en eso, pero sí en colaboraciones en misiones comerciales, en presencia en determinados lugares, en la posibilidad de que unos tráficos que no sean interesantes para Bilbao tal vez pudieran ser interesantes para Pasaia o para Bermeo incluso. Pues creemos que hay un campo de colaboración, salvando los problemas de competencia, evidentemente, haciendo cada uno su trabajo. Bien. La penúltima pregunta. ¿El Gobierno vasco está pensando también a medio o largo plazo la privatización de la gestión del agua, como se está haciendo en otras comunidades autónomas, en Cataluña o a medio plazo en Madrid? No. La gestión del agua en el País Vasco es pública. Yo personalmente estoy relacionada con la gestión del agua desde hace ya muchos años. Cuando era mucho más joven fui directora de aguas, después fui también viceconsejera llevando la política de aguas y ahora en esta nueva responsabilidad. O sea que ya son muchos años en los que hemos trabajado en la gestión del agua, siempre defendiendo su carácter público. El agua es un bien público. La gestión puede ser pública o privada. En Euskadi es pública. Todos los grandes gestores de aguas, el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, los tres grandes consorcios que funcionan en Guipúzcoa y también la Sociedad Pública de Vitoria, Anvisa, son públicos, hacen una gestión pública y la verdad es que además lo hacen muy bien, de una manera muy responsable.
No ha habido intentos de privatización tampoco. No creemos que es un debate que está en la sociedad y no vemos necesaria la privatización de esos servicios. Bien, ya por terminar, señor Oregui, usted habla a menudo de la idoneidad de Euskadi, lo ha dicho en su conferencia, ¿no?, como puerta peninsular entre España y Europa, donde hay un amplio abanico, ¿no?, de dotaciones de infraestructuras, puertos, aeropuertos, ferrocarril, plataformas logísticas. Según su previsión de los proyectos que hay ahora en marcha, ¿cuándo cree que estará el nivel de infraestructuras, según su opinión, a un nivel no del 100%, pero cercano a lo que usted desearía como el 100%? No voy a decir una fecha, pero sí voy a decir que estamos muy cerca y que el gran esfuerzo inversor en Euskadi está hecho. Nos faltan conexiones, o está haciéndose. En el caso de la Y, estamos en ello. Pero desde luego, sea un año o sea el siguiente, creo que esto ya no es tan relevante. Creo que tenemos un nivel de infraestructuras, como he dicho, para un territorio de 7.000 kilómetros cuadrados, donde tenemos una densidad de población tan grande, que, insisto, como he dicho antes, nos ponen unos ratios que nos acercan a las regiones más pobladas del centro europeo, dentro de todo el continente europeo. Y desde luego en nuestro entorno, si nosotros vemos un mapa de densidades de toda Europa, el punto que significa Euskadi es el único que tenemos en esta zona entre París y Madrid. Por tanto, como punto de acceso, como puerta natural de los Pirineos. Y por concentración poblacional, económica y de infraestructuras, creemos que realmente somos lo que llamábamos en nuestra estrategia una rótula en la península. Muy bien. Pues terminamos, doña Ana Oregui, consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. Quiero darle las gracias en nombre de todos los que estamos aquí por su participación en este foro. Creo que ha sido una fantástica oportunidad para conocer los proyectos que tiene su departamento, y espero que todos los que estamos pues hayan sacado la misma conclusión. Le deseamos toda suerte de éxitos en el futuro por los proyectos actuales y por los que vendrán, ¿no? Esperamos contar con su presencia en este foro más adelante. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias.